Así que, todo tuyo. Estás muteado. Ahí está. Bon, gracias por la generosa introducción, más que generosa. Buen día a todos y todas. Espero que estén teniendo una buena semana. Tengo la suerte, en realidad, yo de poder estar dando una clase acá, en una materia que tanto me gusta. Y habíamos empezado, había pensado empezar esta materia, esta clase de hoy, que es como una de las clases nodales que van a tener desde los primeros puntos de Derecho Constitucional, y que está también muy conectada con el tema que han visto la clase pasada. O sea, está como intrínsecamente conectado con el control judicial de los actos, esa facultad del Poder Judicial que se arroga a sí mismo de interpretar la Constitución, de ser el último intérprete de la Constitución. Entonces, en base a eso, es justamente una de las cosas, ese problema institucional que se ha ido desarrollando también es una de las cuestiones que nos lleva a hablar hoy de interpretación. O sea, hablamos de interpretación porque los jueces mismos dicen que son los que interpretan la Constitución, dicen que son los que interpretan de forma última la Constitución, y encima ni siquiera le interpretan de una forma o de la misma forma todos. Han recurrido a distintas herramientas para justificar sus decisiones, a distintos mecanismos, a distintas teorías para justificar sus decisiones, y todas tienen algún tipo de dificultad. Del trabajo práctico, a ver, ahora sí necesito acá participación activa de alguno o alguna. El trabajo práctico era un caso, queríamos plantearle un caso nosotros planteábamos usualmente otro tipo de casos, planteábamos un caso mucho más teórico, de hecho caso de laboratorio que salía de un autor, y queríamos plantearle un caso más constitucional, un caso que podrían tranquilamente verse, de hecho es un caso real. O sea, este caso tiene tinte de realidad, digamos, no es enteramente un caso real, tiene muchos tintes de realidad, como algunas partes de los hechos son reales, y hay un par de fallos, digamos, resolviendo esa situación. Así que quería saber, digamos, qué de todo eso, o qué les había generado el trabajo práctico, cuáles eran las cuestiones que les había generado, cuál era el método interpretativo que terminaron eligiendo, por qué, cuáles eran los que aparecían. Había algunos que estaban medio velados, o sea, algunos que estaban muy fácilmente distinguibles dentro del texto del trabajo práctico, otros que estaban medio velados. Otros había medio, o que podían ser utilizados en base a algunas cosas que se decían en los hechos. ¿Alguna voluntaria? ¿O recurre a la dedocracia? ¿Valentina? ¿Levantaste la mano? ¿Puede ser? ¿No? Bueno, dedocracia, Valentina. Valentina Clotet, ¿no? Nivel de timidez. Vamos, necesito alguno. Necesito que se despierten. ¿Alguno o alguna que me diga, no, bueno, me parecía mejor esta forma de resolverlo, me parecía mejor esta forma? ¿Alguien tiene su verde? ¿Sí? Dale. Ignacio. Juego con polielo, qué sé yo. Dale. Si está mal, Buenísimo, Ignacio. A ver si pierde la timidez de los compañeros. Mira, yo no lo encaré ni por el tema de la vaguedad, ni por tema de... No, lo encaré más por el artículo de Schauer sobre la generalidad intrínseca, y me limité solamente a los dos artículos de la Constitución. Y encaré un poco ese lado. Traté de justificarlo y dar los elementos como para que se tomara una decisión también, después retomando un poco el artículo de Gargarella en cuanto a llegar a algún tipo de consenso y tener un poco en cuenta el acercamiento del tribunal a
a ciertas tensiones que se veían socialmente que no se habían resuelto en los otros poderes. Ok. Así que bueno, lo Y, encaré por ese lado. No sé y si fue de- el correcto, pero creo que un artículo era más claro, el artículo de 10 era más claro que el 14 en eso, o sea, no había mucho tipo de duda, porque había un contexto histórico donde lo había escrito, y bueno, me limité al 14. ok, entonces la idea de preguntarles esto era ver qué habían, o sea, qué habían elegido como método interpretativo, o sea, cuál habían elegido como, o sea, ustedes estaban asesorando un juez, estaban de relatores de la corte, qué Profesor, lindo, hermoso cargo de relator de la corte. Sí, ¿quién está hablando por ahí? ¿Anaí? acá, Anaí. Es curioso lo que plantea mi compañero, porque a mí de los textos que teníamos para poder trabajar, hacer el trabajo práctico, el de Shower fue el que menos herramientas me brindó. El de Fue Sauer, como que el más... claro, no sé, me asenté más en un interpretativo, literal, Ujú. porque partí de la premisa de que, o sea, las normas están hechas de lenguaje, Ajá. y es la primera herramienta que tengo para poder abordar cierto conflicto, digamos, entre las normas. Ok. Y bueno, el de Sagués y después el de Gargarela fueron como dos textos que me sirvieron para poder fundamentar ese criterio. Después incorporé un criterio sistemático, y si hay Ujú. algo que me fue útil, el de Sagués, es que al final del texto plantea ciertas, como un criterio, yo lo entendí así, ¿no? Como ciertas, un criterio como reparador dentro de lo que es el producto interpretativo general. Ujú. Había como una, como, o, tal vez es una interpretación muy personal, pero planteaba el hecho de que una vez que estaba hecha o se tomaban estas herramientas interpretativas, lo que debía ponderarse también era el impacto social del producto interpretativo en sí. Ok, ¿y qué te parece, a qué te parece el correo? O sea, ¿cómo le llamaría Gargarella, por ejemplo, a ese criterio? O glosando algún autor, porque Yo de Gargarella... Gargarella me interesó, o me gustó también, que eso tal vez es una falencia, me costó ser objetiva en ese sentido, me gustó mucho Te perdí esa última parte. me gustaba ese conflicto que planteaba entre lo que era la democracia y Ujú. el ordenamiento constitucional, y fundamentalmente como me interesaba el hecho de que partía de una situación conflictiva de por sí, ¿no? Ujú. Y el disenso era parte de este juego de interpretación también. Y el tema de la igualdad. Uno de El los tema de la autores igualdad el tema de la igualdad a mí me sirvió como una válvula de escape para poder justificar la necesidad de ponderar esto de lo que era el impacto social de los criterios interpretativos que aceptaba la Corte. Ok, bien. Entonces, ahí va como un par de cosas. El texto de Sauer les muestra la caja de herramientas que usa la Corte, básicamente. El texto de Sauer es una muestra de la práctica constitucional. Él también después mete su opinión. O sea, Sauer suele hacer esto, ¿no? De mostrar prácticas y después colar su opinión en el medio como si fuera una más del montón. Mientras que se enrola por ahí dentro de alguna de las teorías interpretativas, de los métodos interpretativos en este caso. Tengo una mano levantada acá de Candela. Sí, yo tuve un problema con el trabajo, fue que me confundí de trabajo, hice un trabajo que no era, que no había que entregarlo, y me estuve toda la semana haciendo ese, y después, nada, cuando me di cuenta, cuando entré al campus, que me quería matar, lo hice como en el tiempo que tuve, y entonces no sabía si estaba bien confeccionado, porque yo como lo abordé, no fue... Como la consigna es, sos un supuesto abogado y tenés que asesorar a alguien, no quería que mis argumentos vayan más por el lado
teórico, Sí, sino está más bien. por lo teórico ponerlo en la práctica. Entonces yo hablé más que nada diferencias con el método de interpretación de la Constitución viva. Ajá. Agarré más argumentos que son prácticos. No sé si Ok, me entendés. ¿y a qué Hablé conclusión de los llegaste? medios de transporte, de la población en la época en la que los artículos estos fueron promulgados y la diferencia con lo que hay ahora, a qué se refiere con libertad de expresión. También cité un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos y no fui tanto por lo teórico. Eso es, o sea, no sé si está bien mi trabajo ni nada, es que no sabía cómo abordarlo eso. La idea, o sea, la idea era proponer al juez una solución. O sea, decirle, mira, yo leería de tal forma. Está bueno, digamos, si también le das el resultado de esa forma. Estaba bueno también si le dabas el resultado. ¿A qué resultado llegarías con esa forma? ¿A qué resultado llegabas vos, por ejemplo, con esa? Yo tenía argumentos para los dos lados, como más del defensor público, y también entendía que cambió la dinámica de población, que antes la libre circulación era muchísimo más fácil porque no tenía ni las calles asfaltadas en el momento en el que se definió el derecho de libertad de circulación cuando se fue puesto en la Constitución. Entonces lo abordé más por ese lado, que ahora ya no es que tenemos, no sé cómo expresarme, pero que ahora es mucho más difícil concretar esa libre circulación por un montón de cosas, por tema de organización, por tema de estructura y demás cosas que fui poniendo en el trabajo que en este momento no me acuerdo. O sea que tu método interpretativo te puede llevar a dos soluciones diametralmente opuestas, digamos. Tanto a decir que cobrar un peaje es constitucional, como a decir que cobrar un peaje no es constitucional. Claro, tenía también el método interpretativo literal y el que es el originario. Tenía argumentos para ese también, diciendo como que antes se comprendían más las libertades y que ahora estamos más restringidos y que entonces habría que interpretarlo de la manera en la que, como estaban los tiempos al momento de sacar los artículos. Ese no tenía tantos argumentos para eso, así que elegí el otro método de interpretación, que es el de la Constitución viva. El caso muestra entonces algo cotidiano, constante, en el derecho, particularmente en la aplicación del derecho constitucional, o sea, que tenemos problemas en la aplicación del derecho constitucional siempre, digamos, porque no parecería ser un caso tan difícil, o sea, no parecería ser un caso que merecía una solución tan difícil o que debería requerir una solución tan difícil, o sea, hay algo de intuitivo quizás en algunas cosas, pero era algo que se podía plantear, y de hecho se ha planteado varias veces, particularmente en los 90, cuando se crean las concesiones de corredores viales, se plantea varias veces, digamos, esta condicionalidad de poder cobrar peajes. Y es uno de un millón de casos, y de hecho aplica a una situación bastante particular que está regulada, que tiene algún tipo de regulación en la Constitución. Pero plantea un problema bastante relevante, que es difícil interpretar la Constitución. La Constitución es dificilísima de interpretarla. Ustedes pueden ver un ejemplo claro que decía Candela. Ella utilizando un método de interpretación llega a dos soluciones diametralmente opuestas. O sea, utilizando la misma forma de entender la Constitución, llegaba a dos conclusiones diametralmente opuestas. Entonces, o hay un problema en eso, o sea, o hay un problema en la forma que estamos interpretando, o hay un problema en la forma en que entendemos la Constitución, o hay un problema en la Constitución en sí. Va a haber un tema de dificultad en la Constitución en sí, y eso es por ahí lo que está en el fondo de todo. Hay un problema al interpretar la Constitución porque la Constitución no es clara en muchas cosas o tiene bastantes cuestiones ambiguas a propósito de muchas cosas. O sea, hay cuestiones de ambigüedad a propósito de muchas cosas. ¿Por qué? Porque es el fruto de acuerdos. La Constitución es, como ya venimos viendo, la Constitución es un fruto de acuerdos entre sectores opuestos también, entre sectores ideológicamente opuestos. Entonces, ¿cómo tenemos que entender en nuestro país la libertad religiosa, por ejemplo, cuando tenemos un acuerdo entre los sectores conservadores que lograron arrancar a los liberales una cláusula que dice que el Estado soporta al culto católico apostólico romano, mientras que el artículo 14 después dice
hay libertad de culto, que las personas pueden creer lo que quieran. ¿Cómo entendemos cómo el Estado, cómo la Constitución valora la religión? ¿Cómo entendemos cómo la Constitución valora la distribución del poder? Si dice que supuestamente la soberanía popular, o sea, la soberanía está en el pueblo, pero sin embargo después automáticamente y sistemáticamente nos recuerda constantemente que el pueblo no delibera ni gobierna, que el pueblo no está metido en las decisiones públicas, que la soberanía popular descansa en el pueblo, pero no está en el pueblo en ejercicio, sino que están los representantes y constantemente lo hacen. Entonces, claramente en nuestra Constitución hay vacíos, hay contradicciones, hay problemas de lectura, y quiere decir que, esto quiere decir que la Constitución es, no sería, o no tiene una interpretación final acabada. Podemos decir eso, o sea, podemos tranquilamente sostener que la Constitución no puede ser interpretada de una sola forma o de una sola vía, o que no tiene una coherencia entera entre sí misma, porque es un fruto de acuerdos y es fruto de transacciones que han hecho distintos sectores ideológicos. Entonces, se nos plantea un primer problema ahí. La Constitución como fruto de una discusión pública, no digamos que una discusión pública robusta, ni digamos que va a ser una discusión pública espectacular. Ya hemos visto esto, han ido viendo esto en la primera parte, cuando veían el tema de la contraposición entre Constitución y democracia. Seguramente han visto esta parte de, che, la Constitución la discutimos entre todos. La discutieron 5 tipos, 5 varones, 5 varoncitos, 5 o 6 varoncitos, un par de los cuales tenían sotana, otro par de los cuales tenían estudios, no hubo ninguna mujer en el medio discutiendo. Entonces, no es el fruto de una discusión pública robusta, pero es el fruto de una discusión pública, es el fruto de un tipo de discusión, digamos, un tipo de discusión al menos entre un par de sectores. Entonces, eso es un primer problema que tenemos cuando vamos a encarar el texto constitucional. Hay algunas contradicciones propias de estas transacciones políticas, ¿no? de la vida política, del hecho político mismo. Pero después también tenemos otro set de problemas, que quizás cualquier norma podría tener el mismo set de problemas, digamos, que la Constitución está, como decía, creo que era, bueno, una de sus compañeras que justo me desapareció del cuadro. Anaí, creo que la dije. Anaí, ahí está Anaí. Como decían ahí, parte del lenguaje, digamos, o sea, la Constitución parte de un lenguaje, entonces también tiene los problemas que el propio lenguaje tiene. El lenguaje en sí mismo tiene problemas. Entonces, ya de entrada, y esto si alguna vez les interesa, digamos, más la parte de la filosofía que estudia el lenguaje, o sea, la semiología, van a ver en autores como Wittgenstein, como otros después, Badiou, por ejemplo, también, que el lenguaje es una herramienta. El lenguaje termina siendo una caja de herramientas a la cual acudimos para intentar nombrar las cosas, y que tiene sus problemas enormes. Tiene un montón de problemas porque, de vuelta, también el lenguaje termina siendo la expresión, mayormente una expresión de poder, o mayormente una expresión de un determinado sector social para denominar algo. Entonces el lenguaje en sí tiene problemas, y esos problemas se trasladan también a la propia Constitución. Entonces vamos a encontrar algunos problemas del propio lenguaje, que esto lo pueden ver, por ejemplo, más en el texto de Nino. Están ahí algunos de los problemas que tiene semióticos y sintácticos, digamos, la Constitución, tanto de semióticos, o sea, de significados sintácticos, de cómo se hacen las mismas oraciones que están, las mismas frases que están dentro de la Constitución, que estos son dos problemas de lenguaje. Entonces, vamos a tener una primera dificultad enorme en cómo interpretamos la Constitución, básicamente porque es un conjunto valórico que no es muy homogéneo en sí, y porque tiene problemas de lenguaje enormes, se tienen muchos problemas por ese lado. Entonces ahí tenemos como el mapa de la dificultad. En algunos casos, solo en un par de casos, la Constitución tiene algún nivel de claridad. O sea, no es que en todos los casos tiene una absoluta... Cuando la Constitución dice que la esclavitud queda prohibida para siempre,
es claro, ningún régimen que se pueda llamar, que pueda asimilarse a la esclavitud puede ser visto como algo legal en nuestro Estado. O sea, tiene algunas reglas que son claras. O cuando dice que el presidente, que para ser presidente de la nación o que para ser senador o diputado, uno tiene que tener 30 años. 30 años ser de la provincia, o sea, y por ejemplo en el caso de senadores, haber nacido en la provincia de donde va a ser senador, del origen. Hay algunas cosas claras, digamos, hay algunas reglas que establece la Constitución que sí tienen algún nivel de claridad, sí tienen algún nivel de bajada. Pero particularmente las que nos causan, o no son esas las reglas que nos causan más problemas, sino son las otras, las que dicen, por ejemplo, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a la moral y al orden público, ni causen daños a terceros, están solo reservadas a Dios y exentas a la autoridad de los magistrados. Como tenemos un montón de problemas para interpretar una cláusula como esas. ¿Qué entendemos por acciones privadas? ¿Qué es ofendan? ¿Es orden público? ¿Es moral? ¿A la moral o al orden público? Dice. ¿Es moral o moral pública? ¿O es moral la moral de quién? ¿Quién define la moral? Vamos a ver eso después en una clase particular, nos vamos a reventar a patada con cómo interpretamos ese artículo 19 de la Constitución. Está hermosísimamente escrito, o sea, todo, de hecho es de los más lindos escritos de la Constitución en términos poéticos, porque mete una figura teórica, están solo reservadas a Dios y exentas, otra vez como tiene una figura poética ahí de Gorostiaga, pero termina siendo un problema, o sea, no lo podemos interpretar. Termina siendo, no es una regla clara, no dice qué son las acciones privadas, no nos meten en medio cosas. Pero yo le decía que esto era intencional. O sea, de vuelta, esta vaguedad de cosas suele ser, o al menos fue, en muchos casos, intencional. ¿Por qué? Porque mayormente y particularmente estos tipos que hicieron la Constitución, cuando digo tipos que hicieron la Constitución, estoy diciendo de verdad tipos que hicieron la Constitución, de vuelta, no había mujeres en el medio discutiendo, tanto en las discusiones constitucionales en Estados Unidos, como acá, cuando discutían la Constitución, sabían que era un texto que justamente, primero, sabían que era una transacción política que estaban haciendo concesiones políticas que a ellos mismos les parecían horribles y espantosas, o sea que aunque a un liberal le digan que tiene que poner a Dios en la Constitución o a la religión en la Constitución le parece espantoso, porque la confesionalidad es totalmente diferente al credo liberal del Estado no se tiene que meter, no tiene que tener ningún tipo de cuestiones con la religión, salvo permitirlas, salvo no joder a las personas por eso. Pero también tenían claro que la Constitución era para el futuro, y de hecho constantemente lo están diciendo, o sea, en las discusiones del momento le están diciendo, saben que están legislando para el futuro, saben que no es una Constitución exclusivamente para el 1860 en Argentina. O sea, no es exclusivamente la Constitución de 1870. Quieren hacer una Constitución de 100 años, quieren hacer una Constitución que dure mucho tiempo, una Constitución que vaya hacia el futuro. Entonces, hacer reglas cerradas, las reglas cerradas son las que tienen que hacer después los legisladores en base a reglas abiertas que dejan ellos. O sea, la Constitución está formada por reglas abiertas y en muchos casos a propósito. En muchos casos a propósito para no constreñir primero a los propios poderes políticos y permitir las discusiones posteriores, permitir en aquellos lugares donde ellos no han ganado, donde saben que no han ganado, donde saben que han perdido y que han concedido, poder después ganar en el futuro. Si yo dejo una regla semiabierta, después puedo ganarla en el futuro, posiblemente. Probablemente un liberal piense que en el futuro van a ser más liberales todos. Entonces, bueno, eso que haya una regla abierta me permite a mí después ganarla políticamente en el futuro. Entonces, tenemos planteado ahí el problema. Y dentro de ese problema, por ejemplo, estaba el caso del práctico. O sea, un caso donde tenemos un artículo que nos dice algo más o menos claro, o que aparentemente sería claro, que dice que no pueden establecerse, no pueden cobrarse derechos internos de paso en el país, ¿sí? No pueden cobrarse derechos internos de paso, ni para la mercadería ni para el ganado, dice el artículo 10, y el artículo 11 va a establecer para la navegación, o sea, la libertad de navegación de los ríos nacionales, y el 14 va a nombrar la libertad de circulación.
pareciera algo medio claro, pero cuando yo te digo que es un peaje, y un peaje no es un derecho de paso en realidad, el peaje te lo pongo como una contraprestación a un servicio. El peaje, yo te estoy dando un servicio, en realidad te estoy brindando un servicio que es mantenerte la ruta, a vos que lo usás. O sea, vos que lo usás de carruajes y bestias. Nunca, claro. Por supuesto que en 1853-60 no tenían camiones de doble acoplado, tenían carretas y llevaban el ganado por el camino, por los caminos. Entonces, obviamente, no, ni siquiera pensando en camiones. Pero, ok, carruajes y bestias. Parecería medio claro, una regla constitucional medio clara. No se puede cobrar derechos internos al paso de ningún tipo de mercancías. Y después hay libertad de circulación, o sea, las personas pueden usar todas las rutas internas del país. Pero sin embargo, como de vuelta, algo que parecería medio sencillo de interpretar, también tiene sus problemas de reglas abiertas y de... Primero, porque la libertad de circulación está metida en el medio de ese artículo 14, que también es muy abierto, tremendamente abierto, libertad de industria, libertad religiosa, o sea, ahí está condensado el liberalismo de todos esos tipos que estaban discutiendo. Y el otro son reglas más bien federales, esas son reglas más bien de federalismo. Regla de, che, no nos reventemos la cabeza de vuelta, o sea, no nos volvamos a reventar la cabeza de vuelta por cuestiones que encima nacen mayormente de estos problemas económicos. Ponemos un par de reglas de que, che, bueno, me podés cobrar, o sea, si yo tengo que pasar por Santiago del Estero, de Tucumán, y tengo que pasar por Santiago del Estero para llegar a Córdoba, sí o sí tengo que pasar por Santiago del Estero, no puedo bordear Santiago del Estero, está ahí, está metido en el medio, y es por lo único que quiero pasar, digamos, para llevar mi mercadería hasta Córdoba, no me cobres ingresos, o sea, no me cobres un derecho de paso, porque si no, eso se vuelve después un feudalismo y ahí empezamos los conflictos, y ahí empiezan los conflictos armados entre provincias. Entonces, tratemos de evitar esas cosas, damos un par de reglas a la Constitución. Entonces, esta parecería de las reglas más o menos claras de la Constitución, aunque tiene su nivel de dificultad, de vuelta, porque tiene algunas cosas que no llegaron a prever. Ignacio, estabas levantando la mano por ahí. Sí, perdón, no te quería interrumpir. No, en el caso concreto, yo quedé pensando, pues el artículo 10 habla del libre de circulación de derechos, solamente eso, pero el 14 habla puntualmente de que los derechos conformen a las leyes que se reglamentan. Yo ahí vi una diferenciación entre los dos artículos y después, en el caso... los 3 puntos que plantea el abogado en el recurso de queja de la Corte no repite lo que dijo en una entrevista radial, sumado a que la ruta es de circunvalación de la provincia de Buenos Aires en la parte oeste, o sea que jurisdiccionalmente solamente tocaría la provincia de Buenos Aires. Es como que se va acotando mucho la interpretación. No sé si es correcto. Sí, igual no me detendría tanto en la exactitud del caso, es más que nada, digamos, a pesar de, bueno, tiene un par de condimentos que los vamos viéndolos, digamos, vamos si quieren desgranándolos después, para entrar a ver cómo se podría interpretar, digamos, un caso como esos. O sea, estaban a propósito algunas cosas que claramente después no van, bueno, no está el escrito completo de la queja o de la demanda pero primero, bueno, primero quería plantear esto como, ¿por qué tenemos dificultades de interpretar la Constitución? ¿Por qué es todo un tema esto? O sea, ¿por qué es un tema al cual se aborda constantemente? ¿Y por qué es un tema al cual, de hecho, los tribunales mismos tienen constantemente que justificarse, o se justifican constantemente? Porque claramente la solución que den, claramente la solución que vayan a dar, tienen sí una carga que va más allá del texto constitucional. O sea, toda solución que den, o toda solución constitucional, cualquier solución constitucional, afecta o tiene en sí una carga valórica que va más allá. Entonces necesito poner al menos justificar, los tribunales necesitan justificar una regla clara, supuestamente, de por qué interpretan de esa forma la Constitución, para poder sostener después esa mirada.
Entonces, quizás la primera forma de esa interpretación constitucional, quizás la más antigua de todas y la que primero surgió en el tiempo, es esta vía o esta mirada de la Constitución como algo que ata al futuro, o sea, un acuerdo que ata al futuro. Ese acuerdo que ata al futuro, bueno, tiene que ser interpretado de esa forma en la cual fue hecho, fue realizado, o sea, por las personas a las cuales realizaron ese acuerdo. Entonces, la primera vía por la cual entendemos la Constitución o cómo miramos la Constitución o cómo intentamos interpretarla, va a intentar acudir justamente a aquellas personas que hicieron la Constitución. Y acá hay varias variantes, o sea, tiene variantes esto, no solamente a las personas que hicieron, o sea, a veces no se busca exactamente lo que dijeron las personas que hicieron la Constitución, porque muchas veces o hay diferencias, sino también lo que pudieran haber querido. O sea, tiene un par de variantes, esto que le llamamos, por ejemplo, originalismo, que varias de esas variantes, por ejemplo, están descritas en estos de Sagüez. Intentamos buscar el significado original de la Constitución. O sea, vamos a buscar el sentido original, el sentido que le dieron los constituyentes. Esto parece, o al menos dentro de la misma teoría constitucional, que plantea que la Constitución es una atadura o es un corset a las mayorías circunstanciales, ¿sí? a mayorías circunstanciales posteriores, va a haber atractivo esto claramente, porque, bueno, si después en una decisión mayoritaria, posterior, tengo que enfrentarla al texto constitucional, bueno, tengo que ir a ver entonces al lugar en el cual fue hecho ese acuerdo constitucional que va a restringir posteriormente. Eso tiene un atractivo bastante grande. Y se la vende por el lado de la seguridad jurídica. O sea, ¿cuál es el valor que ofrezco yo? Bueno, seguridad jurídica. ¿Por qué te ofrezco seguridad jurídica? Porque si siempre acudimos al mismo lugar a revisar las cosas, si siempre acudimos al mismo cofrecito a revisar qué es lo que dice adentro, bueno, vamos a tener seguridad jurídica, vamos al menos saber constantemente para dónde va o qué es lo que quisieron los constituyentes. Esta mirada de la Constitución como un acuerdo pasado tiene o sea, primero tiene no solamente problemas en la misma justificación esa que se le da, digamos, de brindar seguridad jurídica, porque de vuelta es difícil encontrar eso que quisieron decir los constituyentes originales. ¿A quién le hacemos caso? ¿A Gorostiaga? O sea, por ejemplo, si nosotros vamos intentamos aplicar el originalismo, ¿a quién le deberíamos hacer caso? O sea, deberíamos buscar los escritos de Gorostiaga, la discusión del 5360, o sea, la discusión constitucional del 5360, las actas del 5360 o la del 94. Y si hay desacuerdos, ¿a quién le hacemos caso? Si, por ejemplo, estaban dos sectores en pugna diciendo, no, a mí me parece que deberías poner esto por tal razón, y el otro sector diciendo, no, a mí me parece que deberías poner esto por tal razón. Entonces, hay dos sectores que dicen o argumentan de forma contraria, o muchas personas argumentando de forma totalmente distinta. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Cuál sería esa voluntad esa voluntad original del constituyente? Entonces, se nos dificulta encontrar también de verdad la voluntad del constituyente. Si alguno leyó alguna vez los debates constitucionales del 94, primero van a ver algunas cosas que son espantosas. Primero, de entrada, van a ver cosas que se decían en ese debate que no se podrían decir hoy, no solo ni una junta de amigos, o sea, ni una junta de amigos así, de amigos, de todos machirulos, Roberto, digamos, ni una junta de amigos se podrían decir esas cosas, que se decía en un debate público de la Constitución. Hemos avanzado al menos 20 años, casi 30 años desde ese momento, por suerte. Y, perdón, disculpa. Pero van a encontrar que cosas totalmente distintas fundamentando lo mismo. O van a encontrar personas diciendo cosas distintas fundamentando lo mismo. ¿Alguien quería hablar por ahí? Sí, perdón. Es que no sé cómo levantar la mano, entonces prendo el micrófono y se interrumpo, perdón. Bien. Bueno, yo creo que esta teoría en este punto es re inconsistente, porque hay un ejemplo que no nació de mí, sino que lo vi en una clase del año pasado, que en Estados Unidos el tema de la segregación racial era un tema constitucional, y cuando salió la igualdad ante la ley,
se puso muy en juego este tema de la segregación racial, porque si mirabas lo que los constituyentes querían decir, era que estaban de acuerdo con la segregación racial. Entonces, entraban muy en juego con la igualdad y no nos podíamos poner de acuerdo con lo que los constituyentes querían decir muchos años después, porque nadie estaba de acuerdo con eso. Totalmente, o sea, de hecho, a ver, hasta los más... Jefferson, que era el demócrata, tenía esclavos. Jefferson tenía sus esclavitos en casa, tenía su buena cantidad de esclavos. Entonces, preguntarle sobre esclavitud. Y a ver, intentemos sacar el concepto de mujer o de participación política igualitaria de las mujeres del originalismo. Vamos a buscar eso, o sea, vamos a buscar a Gorostiaga, a las mujeres. Sí, Nico, perdón. Una cosa sobre Jefferson. Es cierto, Jefferson tenía esclavos, el sistema era esclavista, y también es cierto que el establecimiento de Jefferson era era el modelo de, si se podría decir, el cuidado o el trato a los esclavos. O sea, había un trato en los campos de Jefferson que no tenía ningún parangón con el trato normal que se daba a esclavos. Eso no implica que estuviera bien que tuviera esclavos, pero digo, para decirlo completo. Era buen tipo Jefferson, era un buen tipo mi Jefferson. No, digo, sí. Jefferson era de los anti-esclavistas. Claro, sí, era un anti-esclavista. De hecho, era de los anti-esclavistas. Digo. Él liberó hay varias historias de liberación de sus esclavos y de que le daba parcelas de tierra, de su propia tierra, para que vivan ahí después y trabajen. Pero como... Mira, hasta el representante del bando de los buenos, digamos, del que más nos gusta y el que más lo andamos pregonando, bueno, también estaban metiendo en medio, porque era parte del sistema. Es lo mismo de decir, intentar buscar, previo al 94, previo a la inclusión de las mujeres en la Constitución, intentar buscar el rol de las mujeres, o intentar buscar el rol en ese originalismo, el rol de las mujeres dentro de la Constitución, porque la mujer no aparece en la Constitución ni un poquito. Y buscarlo en el originalismo es ir a buscar o a preguntarle a tipos que dejaron afuera el debate a las mujeres, o sea, dejaron conscientemente y con fundamento afuera el debate a las mujeres. Entonces, va a tener esos problemas, digamos, claramente. Pero también tiene otro tipo de problemas cuando se pone sofisticado, porque el originalismo también se puede poner sofisticado. También te puede decir, che, pero pará, la Constitución puede ser acuerdos democráticos, o sea, la Constitución puede ser un acuerdo democrático. Entonces, cuando tenemos un acuerdo democrático como base, si tenemos un acuerdo, ¿por qué no vamos a ir a buscarlo ahí? O sea, ¿por qué voy a desechar el acuerdo más robusto que tengo, o sea, el acuerdo donde más personas tuvieron que participar para ponerse de acuerdo, por una mayoría transitoria posterior? O sea, ¿por qué voy a tener que dejar de lado a la democracia? Entonces ahí se pone sofisticado. Y acá Gargarella recurre es un poquito sucio, digamos, el argumento que tira, porque es un argumento tipo ad hominem. Dice, es medio raro que este argumento es utilizado mayormente por gente conservadora. Está bien, o sea, la mayoría que usan ese argumento para defenderse de decir un argumento democrático suelen ser conservadores, suelen ser tipos que mayormente son descreídos de la democracia, o sea, suelen ser descreídos, no son promotores de la amplitud. Pero si tomamos seriamente el argumento, nos hace ruido, nos da problemas. Tengo dos manos levantadas, Anaí y Candela. Anaí primero me parece en la lista. Hay algo que a mí me quedaba dando vueltas con respecto a este argumento, que además del sesgo conservador, yo creo que el tema de la seguridad jurídica hasta el día de hoy lo seguimos escuchando como un argumento que quiere invalidar cualquier tipo de avance progresista o cualquier medida que por ahí se asume como innovadora. Yo lo he escuchado actualmente, mucha gente cacareando con la seguridad jurídica, cuando en realidad muchas veces lo que se busca justificar son relaciones muy inequitativas. Y por otro lado, que también hay una lectura como muy esencialista de la Constitución acá, ¿no? Es decir, como si fuera el texto constitucional sería algo absolutamente inalterable en relación al tiempo. Como a mí, por buscar esta búsqueda de un sentido originalista, me da, o me brinda esa impresión, como si se estuviera buscando una esencia en un artículo, solamente el operador jurídico puede llegar a develarlo, ¿no?
Ahí tiene un par de respuestas. Pero primero, la seguridad jurídica es algo que buscamos. O sea, claramente tenemos derecho, o sea, o hacemos leyes para tener seguridad jurídica. No está Sí, mal. pero yo lo que voy es lo que se busca encubrir muchas veces con ese argumento. Supongamos que, o sea, Obviamente, sí es un principio que todos podríamos... Hagamos la grand working acá y leamos los argumentos a la mejor luz, o sea, veamos las cosas a su mejor luz. La seguridad jurídica es algo que intentaríamos buscar con comunidad. Ahora, ¿lo pondríamos por delante de cualquier cosa? No. O si tenemos que compararlo con otros bienes en el medio, es probable que pondere bastante bien, porque es algo que buscamos. Pero si tenemos que compararlo con otros bienes, bueno, quizás en algún caso tiene que ceder. Respecto al segundo argumento, ahí te puedo hacer la respuesta CFK, digamos, armen un partido y ganen las elecciones. O sea, la idea es, bueno, está bien, vos querés que cambie el tiempo de la Constitución, arma un partido y gana las elecciones y cambia la Constitución. O sea, si la Constitución quiere cambiar el tiempo o puede modificarse en el tiempo, eso de hecho, un originalista serio, pero un Scalia, o un Antonio Scalia no te lo negaría nunca, te dice, no, sí, la Constitución puede cambiar en el tiempo. Nada más que tenés que reformarla. O sea, querés cambiar, si han cambiado los consensos sociales, si dejamos de lado esos consensos sociales que utilizamos hacia atrás, no te busca mucho en la democracia Scalia, no te la basa mucho en la democracia, pero te va a decir, si vos decís, o sea, si vos sostenés que la sociedad está en desacuerdo con lo que dice la Constitución, bueno, que lo demuestre mediante la modificación constitucional. O sea, y es un buen argumento, o sea, en parte es un buen argumento, es un argumento potente, porque te apela a decirte, está bien, los cambios tienen que reflejarse, los cambios sociales y morales, y todo tiene que reflejarse en la Constitución, y demográficos, tienen que reflejarse en la Constitución, pero tienen que reflejarse por la vía constitucional, que es la reforma. O sea, si querés, de vuelta, nosotros como sociedad en parte hemos logrado eso. Cuando hemos agarrado la Constitución de 1860, hemos dicho, che, esto hay que darle una lavada de cara. Es cierto que lo hemos hecho por las razones, o sea, que hay que buscar en acuerdos políticos las razones, obviamente, en otras cosas, pero le hemos dado una lavada de cara porque tranquilamente la reforma podría haber sido, bueno, metamos la reelección en la Constitución de Estado, y no metemos nada más, pero le hemos dado una lavada de cara a la Constitución, porque hemos dicho, bueno, hay algunas cosas que hemos cambiado socialmente, hay algunos acuerdos sociales que han cambiado y los metemos a la Constitución de vuelta. Entonces, no dejaría de lado así nomás ese argumento del originalismo que te dice, si hay cambios sociales, meterlos a la Constitución por la vía adecuada, porque en parte tiene razón. En parte te diría, tiene razón. Y de vuelta, si hay cambios sociales, ¿quién sos vos para meterlos subrepticiamente, digamos? O sea, de hecho, es el argumento más potente. Si hay cambios sociales, y vos me decís que hay cambios sociales, hay nuevos consensos sociales. Pero yo no soy una individualidad. No, digo, no es quién sos vos, ¿no? Un sector político me podés decir, y bueno, claro, ahí es donde entra en juego la democracia. Lo que me preocupa el originalismo es que en algún punto termina riñendo mucho con el tema de la igualdad y la democracia. Plantean como si hubiera incluso una lectura moral de la Constitución. El que te va a plantear la lectura moral es otro, o sea el que blanquea la lectura moral quizás es otro tipo. Ya vamos a eso. Pero planteamos un caso, por ejemplo, un caso donde el originalismo sí nos podría dar una mano. Ya voy a Candela y ya voy a Santiago, ahí están con las manos levantadas. Ya voy a Candela, ya voy a Santiago, 2 segundos. Pero planteamos un caso donde el originalismo sí nos puede dar una mano. Supongamos casos de constituciones con debates realmente robustos. O sea, supongamos el caso de una constitución como la de Bolivia, del 2006, que tuvo un debate social tremendamente fuerte. Tuvo consensos sociales fuertísimos, es un ejemplo en ese sentido de cómo darle voz a las poblaciones que tradicionalmente han sido postergadas, cómo incluirlas dentro de la Constitución, cómo hacer un debate. En este caso, parte del originalismo podría tener razón en decir, che, hay un acuerdo democrático ahí. Hay un acuerdo democrático mucho más fuerte que vengan los cruceños solamente a decirte que la Constitución dice esto. Entonces, si después vienen los cruceños a tomarte el poder, si después viene Camacho, agarra a Camacho y dice, no, o sea, yo voy a poner jueces de la corte que van a ser mis camachitos, y vienen los camachitos y dicen, no, la Constitución en realidad hay que mirarla con un texto vivo que avanza, y bueno, ese texto avanzó y te interpreta de una forma distinta a cómo se venía interpretando la Constitución, en base a ese nuevo acuerdo que se ha hecho, y ahí el originalismo puede tener alguna potencia en decirte, che, hubo un acuerdo democrático fuerte allá, o al menos una persona preocupada por la democracia podría decir,
partimos de la base de un acuerdo democrático bastante robusto, en el cual hubo discusiones profundas, en el cual hubo realmente inclusión de todos los sectores y particularmente de aquellos que tradicionalmente habían sido dejados de lado, para decirte que cuando vos después me querés buscar con acuerdos mucho más débiles y de hecho con algunas, mediante jueces que tienen una legitimidad bastante menor que la legitimidad de esa constituyente, que era mucho más fuerte, si vos me querés meter cambios en la constitución posteriores, bueno, por lo menos tener los pantalones de agarrar e intentar una reforma constitucional. No me las metas por vía de un juez que me va a decir cosas espantosas después, o que va a hacer hablar de la constitución. De vuelta, esto es mirando un caso particular, ¿no? O sea, estoy mirando un caso donde este argumento puede tener potencia. Ahora, ¿cómo suele ser utilizado este argumento? A lo contrario, al revés, se suele ser utilizado mayormente en forma en viceversa, pero tiene potencia, un argumento que es bastante fuerte. Estaba Candela y Santiago. Sí, mi pregunta era, estábamos hablando recién de cómo era la democracia participativa en el momento con respecto a las mujeres y lo de Gorostiaga. Cuando el defensor público usa el argumento que dice y no hubo consulta popular, yo puse que no es un argumento válido. O sea, que yo moralmente crea que tengan que ser así, sí, pero que en términos de constitucionalismo no me pareció un argumento válido. Con lo que respecta a la construcción de una obra pública. Ahí hay un argumento que lo podemos usar después, en otra forma. Ojo, está bien, o sea, haciendo una mirada, por ejemplo, una mirada originalista de la Constitución, te diría, che, pará, no tengo que tener ningún acuerdo, o sea, no necesito el consenso de nadie, o sea, no necesito, ¿por qué tengo que ir a plebiscitar una medida o ir a consultar a la gente si le gusta o no le gusta que le ponga peaje? Yo soy el representante y el gobierno no representa, y el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Chao, se acabó, se acabó. Ahora, desde otra mirada de la Constitución, desde otra lógica de la Constitución, sí podría argumentarte, ya vamos a esa, porque ese pedacito estaba ahí, a propósito, digamos, estaba ahí, había dos cuestiones ahí a propósito. Había justo dos cositas ahí, como que estaban en el aire, para ver si alguno la agarraba y decía, y se agarraba de eso. Santiago, estabas ahí esperando, perdón. No, lo que yo quería decir es que quizás en el caso concreto, ahora que estamos hablando, bueno, de la voluntad del legislador, bueno, en este caso del legislador originario, entre comillas, nos tenemos que remontar hace más de 100 años con Gorostiaga, pero, por ejemplo, la Corte en el fallo Rizzo, si mal no entiendo, dice que, o sea, propone una interpretación literal, digamos, gramatical de la Constitución, pero también dice que no se puede dejar de lado, y eso también está en uno de los textos, no se puede dejar de lado la voluntad del legislador. Y bueno, en este caso, bueno, en Rizzo, si mal no recuerdo, es un artículo que fue, creo que de la segunda parte, o sea que el legislador ahí vendría a ser el de 1994, o sea, no estamos tan lejos que con Claro. Gorostiaga. Entonces, es una cuestión también de evaluar el tiempo de la redacción, el tiempo de, digamos, de qué legislador estamos hablando en este caso. Bueno, ahora con Gorostiaga lo tenemos que remontar bueno, un poco más lejos, pero nada, eso que yo, por ejemplo, en mi trabajo propongo una interpretación literal, pero también tomo lo que dice la Corte, digamos, uno no puede dejar de lado la voluntad de la persona que escribió el artículo en ese momento, porque, bueno, ya de por sí, digamos, tiene un peso esencial, digamos, en cuestión de valores y en cuestión de, bueno, en este caso la libertad de circulación. Uno cobrando un canon, ¿no? Cobrando un derecho de paso, de cierta forma está limitando la libertad. Y eso está, y ese es uno de mis argumentos, está, digamos, el limitar la libertad no suena muy racional, digamos. O sea, si uno va por la calle, no espera que
le cobren peaje en la esquina y que lo hace para que la calle esté en condiciones al día siguiente, ¿no? Es mi punto de vista. Bien. Ahí entonces hay dos cosas, digamos. Primero, cuando... a ver, vamos a hacer una breve encuesta, brevísima encuesta. ¿Cuántos de acá estaban vivos en el 94? Hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay poca gente viva del 94. Bueno, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco tiempo? Y esto va a ser una discusión de Jefferson. O sea, Jefferson, de hecho, cuando habla de cuando se enfrenta a Hamilton y a Madison a decir, che, queremos constituciones que duren mucho, decía, no, la constitución tiene que cambiar por generaciones. O sea, ustedes son una generación que nació fuera de la constitución, que nació con la constitución escrita. O sea, nació con una constitución de muertos. O sea, mucha de la gente que escribió esa constitución está muerta. O sea, eso tengamos en cuenta, está muerta. O sea, no está más. No podemos ir a consultarle, a preguntarle, che, ¿qué onda? ¿Qué querías decir vos cuando dijiste tal cosa? Tenemos que ir a leer las actas constituyentes, de vuelta a horrorizarnos de las cosas que dicen ahí adentro, de las oraciones, pegan rezadas en el medio, hacen cosas insólitas, son insólitas. Pero entonces, ¿cuánto es mucho tiempo, cuánto es poco tiempo? Ahí hay un problema. Segundo, que en la del 94 no hemos tocado toda la Constitución. No hemos revisado toda la Constitución. O sea, está bien, el Consejo de la Magistratura podemos ir a verlo hace poco, digamos, o sea, lo hemos creado hace poco. Pero libertad de circulación, ¿a dónde vamos a verlo? A Gorostiaga, de vuelta. Tenemos que pegar una visita a Gorostiaga y decir, che, ¿qué querías decir vos cuando decías libertad de circulación? Cuando hablaba de que pasen los carruajes. Mira, yo tengo un par de camiones, son equiparables los carruajes. O sea, ahora en el futuro tenemos camiones. Tenemos camiones doble acoplado, que pueden llevar hasta 3.000 toneladas. Esos camiones, como ya los camiones de tierra que tenían ustedes, no se la bancan, entonces hemos tenido que agarrar y gastar plata del Estado para meter una cosa que se llama pavimento arriba, de carpeta asfáltica, y tengo que mantenerlo encima porque esos camiones de 3.000 toneladas me los hunden, me hacen unos surcos que parece que cuando entro con el auto parece un autito chocador porque no puedo manejarlo, o sea, voy solamente recto, entonces tengo problemitas con eso. ¿Qué hago acá? En algunos casos, y en el peor de los casos, el originalismo puede no llegar a resolverme el problema. En el mejor de los casos, cuando me lo resuelve, es lo que decís vos, bueno, estoy acudiendo al consenso de muertos, y eso es un argumento potente, digamos, de la parte contraria. O sea, los contrarios al originalismo van a decir, che, pará, me estás atando un consenso de muertos. Eso es un argumento fuerte, digamos. En algunos casos, cuando las reformas constitucionales son o sea, hace muy poco, es como decir, bueno, que Bolivia vaya a discutir su reforma constitucional en el 2006, o sea, hace muy poco tiempo. No ha pasado una generación todavía entre el 2006 y ahora. No hay una generación completa, de hecho, entre el 2006 y ahora. Siguen siendo son los centennials, digamos, o sea, son nacidos acá, son ellos, son ustedes. Entonces, es más difícil ese argumento de decir, bueno, es un consenso de muertos. No, bueno, pará. O sea, no pasó ni siquiera una generación. Todavía ese argumento no es potente, digamos. Ahora, en otros lugares, sí, va a ser un argumento mucho más potente. Hacemos un corte de 10 minutos y volvemos, pero volvemos, ¿no? O sea, 10 minutos reales, son las 11:02. A las 11:12 volvemos. Y vuelvan medio despierto también el resto, porque hay 4 o 5 que están con toda la pila, el resto, vamos, pónganse la pila, tómense un matecito y se despiertan. Marcelo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Ignacio. No, me quedé pensando, pues soy de la generación de los viejos. Pensá que nosotros en 40 años